Muy buenos días, estudiantes. Para el día de hoy vamos a desarrollar la actividad de la página 29. La actividad de la página 29 habla sobre el pintor de pajaritos. Entonces, en este momento voy a dirigirme a hacer la lectura para que ustedes la escuchen atentamente y luego vamos a resolver las preguntas. Bueno, primero, y dice así: hace mucho tiempo todos los pájaros eran grises. Un día Dios decidió pintarlos de distintos colores. Cientos de pájaros empezaron a llegar donde Dios con la esperanza que Él los pintara. Primero llegó el loro y Dios lo pintó verde. Después llegó la guacamaya y le pintó el pecho rojo. Después llegó el canario y lo pintó amarillo. Dios trabajó todo el día hasta que empezaron a acabarse sus tarros de pintura. Al final, cuando Dios ya estaba limpiando sus pinceles para guardarlos, llegó agotado un diminuto, colibrí y le dijo adiós. Perdón por atrasarme. Es que como soy tan pequeño, no pude llegar antes. Píntame, por favor. Dios sintió compasión por el pajarito. Tomó un pincelito muy fino y comenzó a pintarlo con todos los restos de pintura que le quedaban en los tarros. Por eso ahora, cuando miras un colibrí, puedes ver en sus plumas todos los colores del arco iris. Colorín colorado, y este cuento se ha acabado. Bueno, niños, como ya hice la lectura, vamos a pasar a la página número 30 y vamos a comenzar a resolver cada reto. Entonces, en el reto 2 nos preguntan o nos dicen: pinta los pájaros del mismo color que Dios los pintó. Entonces, recordándonos de la lectura, dice que Dios decidió pintar todos los pajaritos de distintos colores. Entonces, en ese momento tú vas a pintar cada uno de esos pajaritos de distintos colores. En el tercer reto dice: lee y repasa. Luego completa y colorea el colibrí. Dios pintó al colibrí así. ¿De qué color pintó Dios al colibrí? Entonces, allá en la lectura nos decía que lo pintó de distintos colores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, a pintar el colibrí de varios colores. Pasamos a la página 31. Y en la página 31 también tenemos otros retos. Entonces, el primer reto es: ¿qué pájaro llegó al final
encierra en un círculo la imagen correspondiente. Entonces, ¿quién llegó al final? ¿La guacamaya, el colibrí, el loro o el canario? Entonces, vamos a encerrar con un círculo el colibrí. ¿Por qué el colibrí llegó al final? Completa y escribe. Además, nos dice ahí en la lectura que el colibrí llegó tarde o se retardó porque era muy pequeño. Entonces, ¿qué van a hacer? A completar la frase. Bueno, entonces ahora pasamos a la página 32. En la página 32 tenemos esta pregunta que dice, ¿cómo llegó el colibrí? Marca con una X la imagen correspondiente. Con energía, agotado o enojado. Entonces, recordando la lectura, dicen que el colibrí llegó agotado, porque llegó bastante tarde. ¿Qué le pidió el colibrí a Dios? Ordena las palabras según el cuento y escribe la frase. Entonces dice, píntame por favor. Es lo que ustedes van a escribir. Píntame por favor. En la otra pregunta dice, ¿qué hizo Dios? Completa la respuesta. Con un pincel pintó al colibrí con restos de pintura. ¿Por qué? Porque como llegó tarde, ya no había mucha pintura, entonces con cada uno de los restos que sobró, entonces Dios fue pintando al colibrí. Luego pasamos a la página 33. En la página 33 también tenemos otras preguntas. Y nos dice, ¿cómo eran los pájaros antes que Dios los pintara? Encierra con color verde la respuesta correcta. Tenemos ahí tres opciones. A, eran grises. B, no tenían color. Y C, eran de todos los colores. Entonces, podemos volver a la lectura y ahí nos damos cuenta que la respuesta es la A. Eran grises antes de que Dios empezara a pintarlos. Luego tenemos otra pregunta, vamos a completar. Aquí dice, observa la imagen y completa la oración. Entonces dice la oración. Antes los pajaritos eran grises. Entonces, en ese espacio vamos a escribir. Antes los pajaritos eran grises. Para completar allí. ¿Cómo era el colibrí antes de que Dios lo pintara? Colorea la respuesta que consideres correcta. Tenemos otras tres opciones. A, gris. B, sin color. Y C, de todos los colores. Entonces,
Mi respuesta, según lo que leí, es la A. Entonces, esa es la que vamos a marcar. Anteriormente, el colibrí era de color gris. Y en la última oración dice, observa la imagen y completa la oración. Antes, el colibrí era gris. Entonces, ahí vamos en este espacio a escribir ya lo tenemos, entonces comenzamos, colibrí era gris. Bueno, ya para terminar, vamos a pasar la hoja en la página 34. En la hoja 34 también tenemos unas preguntitas. Y son, ¿qué sintió Dios por el colibrí? Entonces dice miedo, alegría, compasión. Entonces vamos a marcar ahí o encerramos con un círculo la respuesta correcta. Entonces, Dios sintió ¿qué? Compasión. Porque como ustedes saben, el colibrí llegó tarde, ya Dios estaba cansado, pero de igual manera lo pintó. En el último, en el cuarto reto, dice, ¿cómo quedó el colibrí después que Dios lo pintó? Tenemos otras opciones ahí. A, amarillo. B, de todos los colores. C, con el pecho colorado. Bueno, niños, entonces vamos con el reto 5, que ya es el final. Y dice, busca las palabras que faltan y completa la oración. Entonces, ¿cuáles son las palabras? Pajaritos, pincel, pintar y colibrí. ¿Qué vamos a hacer? A completar cada uno de esos espacios que están allí. Iniciamos. El pintor de pajaritos usó un pincel muy fino para pintar de todos los colores al colibrí. Entonces, en el primer espacio va pajaritos, en el segundo, pincel, en el tercero, pintar y en el cuarto, colibrí. Entonces, hemos terminado nuestra actividad. Espero les haya gustado. Eso es todo,